Bien, a continuación veremos el teorema número 10, el cual nos dice que sea una función acotada, entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para toda partición de P del intervalo a, b, con la norma de esta partición P menor a delta, se debe cumplir que la suma superior de f en la partición P debe de ser menor a la integral acotada superiormente de f de x más epsilon y la suma inferior de f de la partición P debe de ser mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon. Bien, a continuación vamos a ver la demostración de este dicho teorema. Primeramente empezaremos por definir algunas cosas. Primero, sea epsilon mayor que 0, existe una partición P1 que va desde x0 hasta xn del intervalo a, b, tal que la suma inferior de f con la partición P1 debe de ser mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon entre 2, y la suma superior de f con la partición P1 debe de ser menor a la integral acotada superiormente de f de x más epsilon sobre 2. Por otro lado, también vamos a denotar a delta 1 como el mínimo de xy hasta xy menos 1, con i corriendo desde 1 hasta n, y como f es acotada, por lo tanto va a existir una m mayúscula mayor que 0. De tal modo que el valor absoluto de nuestra función debe de ser menor o igual a esta m para toda x que pertenece a nuestro intervalo a, b. También vamos a definir a delta igual como el mínimo entre delta 1 y epsilon sobre 6mn. Todo esto mayor que 0. Bien. Por el otro lado, también vamos a tener que una partición P de y0 hasta yn de nuestro intervalo a, b, tal que esta partición, su norma debe de ser menor a delta. Por lo que vamos a probar que la suma inferior de f de P debe de ser mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon. Ok, empezamos con la parte de la demostración. Para esto vamos a decir que si tenemos otra segunda partición llamada P2, esta va a ser igual a la unión entre la partición P y la partición P1. Por lo tanto, esta partición P2 es una partición de P1 y además un refinamiento. De este modo, la suma inferior de f de P2 va a ser mayor o igual a la suma inferior de f de P1, y esto debe de ser mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon entre 2. Para ejemplificar un poco más acerca de cómo funcionan estas particiones, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, recordemos que habíamos definido nuestra partición P, la cual va desde y0 hasta yn, nuestra partición P1, que va de x0 hasta xn, todas estas del intervalo AB, y de aquí se va a derivar la partición P2, que es la unión de estas ambas particiones. Para ejemplificarlo, veámoslo en nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X y una función cual sea. Digamos que aquí tenemos nuestro intervalo AB, y digamos que todos estos rectángulos son las particiones de nuestra P. Esto solamente es gráficamente. Hay que recordar que todo esto está relleno. Todo del intervalo de A a B debe de estar relleno en particiones ya sea tan grandes como nosotros queramos de nuestra función. Esto solamente es gráfico, la separación, o sea, dentro de esto debe de estar todo relleno, solamente para pura simulación. Ahora, tenemos nuestra partición 1, que también es otra partición con diferente número de diferente amplitud, por así decirlo, que sería representando como nuestros rectángulos amarillos que están apareciendo. Entonces, lo que quiere decir es que nuestra P2, nuestra segunda partición, es la unión de estas particiones.
básicamente lo único que nos dice es que va a ser esta partición va a contener tanto las particiones de P como las particiones de P1. Algo así ejemplificando como los rectángulos que están apareciendo. Bien, una vez que ya ejemplificamos esto, vamos a tomar en cuenta que para toda J que corre desde 1 hasta R, tenemos que P1 unión con Y J menos 1, YJ va a ser menor o igual a 1. De este modo nos va a arrojar otros dos conjuntos, por así decirlo, que va a ser el conjunto A de YJ con la existentes en P, con el valor absoluto de P1 en la intersección de YJ menos 1 YJ, y esto es igual a 1, y B desde YJ con existentes en P con la unión del valor absoluto de P1 YJ menos 1 YJ igual con 0. De este modo que si tomamos a P y quitamos los Y0 nos va a dar la unión entre A y B. Ahora bien, para toda YJ perteneciente en A denotamos a X y J pertenecientes en la intersección de P, YJ menos 1, YJ. De este modo nos van a quedar que T de I de TJ menos 1 va a ser igual al ínfimo del f de X y más para todo X que pertenece de YJ menos 1 a YJ, y T y de TJ menos 1 va a ser igual al ínfimo de f de XY para todo X que pertenece dentro de XJY hasta XJ. De este modo vamos a tener que la suma inferior de f de P2 va a ser igual a la sumatoria de YJ pertenecientes en A de TIJ menos 1 por XJY menos YJ menos 1 más TIJ por YJ menos XJY más la sumatoria de YI pertenecientes en B de MJ chiquita, que esto no es más que nuestros ínfimos, de YJ menos YJ menos 1, y la suma inferior de f de P va a ser igual a la menos sumatoria de J igual con 1 hasta R de MJ por YJ menos YJ menos 1. Esto no va a ser igual que las sumatorias de YJ tanto en el conjunto A como en el conjunto B. De tal modo que podemos notar que en esta primera sumatoria tenemos a lo máximo n sumandos, que son todos los posibles elementos que contienen nuestro P1. Bien, ahora tenemos que la suma inferior de f con P2 menos la suma inferior de f con P no es más que la sumatoria de YJ pertenecientes en A de TIJ menos 1 por XJY menos YJ menos 1 más TIJ por YJ menos XJY menos la sumatoria de YJ pertenecientes en A de MJ por YJ menos YJ menos 1. De tal modo que también es claro que 0 es menor o igual a la suma inferior de f con la partición P2 menos la suma inferior de f con la partición P. De este modo tenemos que esto es igual a la diferencia de estos en valor absoluto. Ahora tenemos que la diferencia de la suma inferior de f menos con la partición P2 menos la sumatoria inferior de f con la partición P no es más que la sumatoria de YJ pertenecientes en A menos la sumatoria de YJ pertenecientes en A de nuestro ínfimo. Además, si recordamos que por nuestro teorema 5 de la unidad número 1 tenemos que la suma inferior de f con la partición P2 va a ser menor menos la suma inferior de f con la partición P debe de ser mayor o igual a 0. De tal modo que aquí podemos notar que tenemos de alguna manera nuestros dos conjuntos que habíamos denotado en un inicio, que es A y B. De tal modo que esto
no es más que ir repartiendo el valor absoluto entre las sumatorias. Como podemos ir notando, la sumatoria se reparte. El valor absoluto se reparte en los intervalos en nuestros pedazos de sumatoria, de tal modo que ahorita podemos notar que esta sumatoria tiene a lo mucho 2 términos y la siguiente un solo término. Nuestro t y j menos 1 es menor igual a nuestra m mayúscula. Nuestro xji menos yj menos 1 es menor o igual a la norma de p. Nuestro t y j es menor o igual a m. Yj menos xji es menor o igual a la partición p. Nuestro mj no es más que es menor o igual que m. Y por último, yj es menor o igual a nuestra partición p. Bien, como pudimos notar, de esta sumatoria tenemos a lo más 3 términos. Por lo tanto, también tenemos que x pertenecientes en yj menos 1 de yji con yj pertenecientes en a, se tiene que menos m es menor o igual a f de x y esto a su vez es menor o igual a m. Por lo tanto, tenemos que menos m es menor o igual a t y j menos f de x menor o igual a f de x menor o igual a m, y menos m es menor o igual a t y j menos 1 menor o igual a f de x menor o igual a m. Bien, cuando x pertenece en x, ji, yj, entonces t y j, el valor absoluto de t y j debe de ser menor o igual a m, y el valor absoluto de t y j es menos 1 es menor o igual a m. Análogamente tenemos que mj, el valor absoluto de mj chiquita es menor o igual a m, recordando que nuestro mj chiquita es nuestros ínfimos. Así, de este modo, la suma inferior de f con la partición P2 menos la suma inferior de f con la partición P es menor o igual a 3 veces nm por la norma de P. Pero si recordamos, la norma de P la habíamos denotado como nuestra delta, de tal modo que al hacer estas operaciones nos queda que esto va a ser igual a epsilon entre 2. Y esto lo tomaremos como estrellita número 1. Bien, recordando que la suma inferior de f en la partición P2 debe de ser mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon entre 2. Y ahora, si tomamos de estrellita número 1, tenemos que la suma inferior de f en la partición P menos la suma inferior de f en la partición P2 es mayor a menos epsilon entre 2. De tal manera que si sumamos término a término, nos queda que la suma inferior de f en la partición P es mayor a la integral acotada inferiormente de f de x menos epsilon, donde aquí ya quedó demostrada nuestra primera parte del teorema. Bien, ahora debemos hacer lo mismo, pero para las sumas superiores, donde nos dice que la suma superior de f en la partición P es menor a la integral acotada superiormente de f de x más epsilon. Tomando en cuenta lo que ya habíamos definido en un inicio, donde decíamos que sea epsilon mayor a 0, existe una partición P1 de x0 hasta xn del intervalo a, b, tal que la suma inferior de f en la partición P1 es mayor a la integral acotada inferiormente de f de x dx menos epsilon entre 2, y la suma superior de f en la partición P1 es menor a la integral acotada superiormente de f de x dx más epsilon entre 2. Denotando delta 1 igual al mínimo de entre xy menos 1, con y corriendo desde 1 hasta n, y como f va a ser acotada, por lo tanto existe una m mayor a 0.
De este modo, el valor absoluto es menor o igual a esta m para todo x perteneciente en el intervalo a, b. Por otro lado, también definimos a delta, que va a ser nuestro mínimo entre delta 1 y epsilon sobre 6mn mayor a 0, y una partición p de y0 hasta yn del intervalo a, b, tal que la norma de p es menor a delta. Bien, básicamente el procedimiento es lo mismo para las sumas superiores. Volvemos a tomar una partición P2 que va a ser la unión entre P1 y P, de tal modo que esta partición además de ser partición, es un refinamiento de P1. De tal modo que tenemos que la suma superior de f con la partición P2 es menor o igual a la suma superior de f con la partición P1 menor o igual a la integral acotada superiormente de f de x más epsilon entre 2. Por otro lado, tomando en cuenta que para toda j que corre desde 1 hasta r tenemos que la intersección de P1 en yj menos 1 de yj es menor o igual a 1 y nos vuelve a arrojar nuestros dos conjuntos, si lo vemos así, A y B. Ahora, para yj pertenecientes en A denotamos x y j pertenecientes en la unión de P, yj menos 1, yj en la intersección, de tal modo que tenemos que ti de tj menos 1 es igual al supremo de f de x y para todo x pertenecientes en yj menos 1 de yj, y ti de tj menos 1 es igual al supremo de f de x y para toda x perteneciente en x y de xj. De este modo volvemos a tener que la suma superior de f de la partición P2 es igual a las sumatorias de estas ambas particiones. Si volvemos a hacer las restas, nos arroja igual las sumatorias tanto de los yj pertenecientes en A y de los yj pertenecientes en B. De tal modo que esta primera sumatoria tiene a lo máximo un n sumando. Ahora tenemos que la suma superior de f en la partición P2 menos la suma superior de f en la partición P no es más que la resta de ambas sumatorias, y volvemos a ver que también es claro que 0 es menor o igual a la suma superior de f en la partición P2 menos la suma superior de f en la partición P. De este modo, esto es igual a su diferencia, al valor absoluto de sus diferencias. Ahora, si volvemos a hacer la resta de estas sumas superiores, podemos darnos cuenta de que vuelve a pasar lo mismo. Tenemos tanto nuestro conjunto A como nuestro conjunto B, si así lo queremos ver. Y además, por el teorema número 5, tenemos que la suma superior de f en la partición P2 menos la suma superior de f en la partición P es mayor o igual a 0. De tal modo que si repartimos nuestro valor absoluto, nos vuelve a quedar prácticamente lo mismo que con las sumas inferiores. Volvemos a ver que tiene a lo máximo 2n términos y n términos, de tal modo que ya vimos que esta sumatoria tiene a lo máximo 3 términos. Y ahora también tenemos que para toda x perteneciente en yj menos 1 de yji con yj pertenecientes en A, se tiene que menos m es menor o igual a f de x y este es menor o igual a m, de tal modo que menos m es menor o igual a tij, menor o igual a f de x y menor o igual a m. Y por otro lado tenemos que menos m es menor o igual a tij menos 1, menor o igual a f de x, menor o igual a m. Y cuando x pertenece en x y j de yj, tenemos entonces que el valor absoluto de tij es menor o igual a m y el valor absoluto de i, j menos 1 es menor o igual a m. Análogamente tenemos otra vez que el valor absoluto de nuestra mj es menor o igual a m, recordando que nuestra mj es nuestro supremo
Por lo tanto, tenemos que la suma superior de f en la partición P2 menos la suma superior de f en la partición P es menor o igual a 3nm por la norma de P. Recordando, la norma de P es delta y nos da epsilon sobre 2. Denotamos otra vez estrellita 1. Y ahora recordamos que la suma superior de f en la partición P2 es menor a la integral acotada superiormente de f de x más epsilon entre 2. Y retomando de estrellita 1, tenemos que la suma superior de f en la partición P menos la suma superior de f en la partición P2 es menor a epsilon entre 2. Si volvemos a sumar término a término, concluimos que la suma superior de f en la partición P es menor a la integral acotada superior de f de x más epsilon, por lo que queda demostrado nuestras dos partes del teorema.